en manos de los españoles, y en cualquier momento los españoles cruzan la cordillera y pueden ocupar Mendoza. Así que ya San Martín empieza a dudar, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Hay que organizar toda la defensa, defendernos, y entre eso está este proyecto de reconstruir las postas para hacer una comunicación rápida con otras regiones. En febrero aproximadamente establecen las postas de Cocolí, Albor Viejo, si mal no recuerdo, Guanacache, pero sería en territorio hoy de San Juan, Pocito y San Juan. Después, en el transcurso de ese año 1815, manda a un hombre que lo ayuda bastante, Juan de la Cruz Vargas, un funcionario muy identificado con él, a que haga un plano, identifique los lugares más acertados para fundar nuevas postas, y efectivamente en el año siguiente se realizan nuevas postas hasta llegar a Catamarca. Así, en forma efectiva, algo que sorprende. De un día a su ayudante, a este señor Vargas, le dice: necesito información y crear las postas lo antes posible. En semanas estaba resuelto. Un ejemplo de algo efectivo, no andar con vueltas. Y ejemplo de, digamos, al cual tenemos que tomar nosotros como modelo. ¿Podemos continuar? Entonces, sí, seguimos. Ahí el dato que le había dado. Esta figura también, que es muy bella, de él, ya lo vamos a ver después, del general San Martín, que no aparece con ropa de militar, la he puesto acá, pintada por el pintor que acabo de decir, Fidel Roy Maton, y que está realizada cuando él regresa en 1823 de Chile, de Perú, Chile, y viene como derrotado. Le han quitado el mando, ha tenido que entregar el mando a Simón Bolívar, porque no se ponen de acuerdo queda el mando en sus soldados, esos con el cual había confiado tanto, se rebelan, se han rebelado, le han hecho la vida imposible, hasta han intentado matarlo. Su rostro es cansado y está mirando a su sobrino, ya lo vamos a ver enseguida el cuadro. Es una figura, transmite mucho, y eso es lo que ocurre antes de llegar al Manzano histórico. Para aquellos que han estado en el Manzano histórico, esa misma figura está hecha en bronce. ¿Conocen? Se han ido al Manzano. Allí está la figura arriba de un burro, San Martín, con ese rostro, ese sombrero, bellísima la escultura. No pueden dejar de visitarla y de visitar ese lugar. Seguimos. Bueno, en esta posta de Cocolí, el encargado, la persona más importante, designada por el gobierno provincial y luego aceptada por el gobierno nacional, fue Clemente II. Los ayudantes están ahí puestos. ¿Por qué lo pongo a ustedes? Porque puede ser que pueden encontrar ustedes algún antepasado, algún familiar por el apellido. Y ya les voy a dar otros datos más que pueden hacer rescatar los nombres de estas personas o sus apellidos, porque hay un censo, el Censo Nacional de 1895, que es el segundo censo nacional, tiene una característica que no lo tenemos en la actualidad. El censo que ustedes han hecho, que le han hecho el último censo. En ese censo nacional se colocaba nombre, apellido, mujer o varón, si estaba edad, si estaba casado o no, si era viuda o no, de la edad de los niños, si habían estudiado o no habían estudiado, ¿sí? Todos esos datos están allí. ¿Y de qué origen era? Si habían nacido en Chile, en San Juan o San Luis. ¿Y qué tiene ese suceso? Ese censo, que además lo podemos acceder, podemos verlo, ustedes lo pueden consultar. Y está dividido por distrito o paraje. En este caso, Cocolí tenía 450 habitantes. La Capilla del Rosario, otro tanto, San José, Villa Turmaya también aparece. En la valle son 5 pueblos nada más, no son más.
Pero ahí van a encontrar esos datos que son juntados, unidos, pasados de ser. Están todos los detallitos menores, pero que sirven, le pueden servir a ustedes para hacer una investigación en el caso que estén involucrados en historia o en otra carrera. ¿Y dónde la encuentran? Fácil. Después se lo digo, le voy a decir cuando lo encuentren. Está en internet. Y está escaneado por una institución que está en Estados Unidos. Así que cuando uno tiene que acceder a internet, tiene que ir a una página que está en Estados Unidos y uno rescata ese censo argentino de 1895 con los datos que le estoy dando. Que puede ser riquísimo, porque uno puede saber qué cantidad de personas habían estudiado, no habían estudiado, no sabían leer, la familia, de qué origen era, cuántos hijos tenían. La riqueza que tiene por comunidades es valiosísima y sirve para hacer investigaciones que les puede ser de mucha utilidad para ustedes. Seguimos en los nombres, por esa razón los coloqué. Un rancho, el rancho ya saben, pero la posta era muy simple. Voy a entrar un poco más en detalles menores, pero que ayudan a la recreación del suceso histórico. La posta es un ranchito de totores o de caña, de un solo espacio, una habitación nada más, donde vivía el encargado, el capataz, con su esposa y sus hijos. Y cuando era un poquito más grande, había otra habitación para los viajeros, aquellos que viajaban de una provincia a otra en carretas. No crean que tenía todas las comodidades, no tenía ventana, la puerta simplemente tenía un cuero para protegerse, no había puerta, digamos, la abertura era un cuero, y para dormir, si no dormían en el piso, era un catre muy rústico, en vez de colchón, tiras de cuero, y ahí se podía dormir tranquilamente. Pero había que soportar los mosquitos, el frío y todas las cosas propias de un lugar. Y está ubicada, como le dije, cada 4 leguas. ¿Por qué cada 4 leguas? Cada posta. Porque es el tiempo aproximado que demoran los caballos y no se cansan tanto, y uno tenía que llevar una posta, cambiaba de caballo y seguía viaje. Por supuesto que la carreta demoraba un poco más, igual descansaba. Ahí tiene un ejemplo de carreta de la época, con bueyes que podían soportar 48 horas sin tomar agua. Tiene un detalle, no es un detalle menor. Y alguien, el gaucho, el hotel, con una lanza, no una lanza cualquiera, sino para usarlo a los bueyes para que avance. El paso es lento, calculen ustedes. Las huellas no eran caminos como de ahora, huellas, había que ir vadeando arroyos, era un paso lento. Ahí puse esta imagen, pero en realidad no es los que llevaban el correo en caballo, trasladándose, llegaban a la posta, después de hacer 20, 25 kilómetros, cambiaban el caballo e inmediatamente continuaban, porque no podían demorar. Si había habido una batalla o había que preparar a la ciudad para una defensa, era avanzar y avanzar rápidamente. Distintas imágenes de las carretas, el lugar descansando, moviendo, podemos seguir. Extraída, así, seguimos. Ahora nos quedamos entonces lo que le dije hace rato, que San Martín fue a San Juan, lo han festejado los sanjuaninos con mucho orgullo, y es lógico, si fue a San Juan, no hay muchas alternativas, tuvo que pasar sí o sí por la posta de Jocolí. Ahí es una imagen extraída de un libro, no quiere decir que haya sido así la posta, pero trata de imaginarse a un San Martín vestido de militar, la posta atrás de los caballos y ahí haciendo un pequeño descanso en Jocolí. No durmió, no dormitorio en Jocolí, no era tan, por lo menos hasta ahora lo que tenemos es información, no hay otra documentación en el archivo histórico. Pero sí durmió
en ese convento de San Juan, que es el convento de Santo Domingo. Ahí descansó, tuvo una noche, o dos, lo sumo. La imagen es muy bonita, el dibujo así, el convento, la galería, la sombra, esos matices. Y está donde estuvo San Martín, un lugar histórico en San Juan. Bueno, ahora pasamos a la etapa de la preparación del ejército. Dijimos 1815, está gobernando San Martín, que en el año 17 es cuando el ejército de los Andes ya inicia su camino a Chile. ¿Qué sucede entre el 15 y 17? Sucede simplemente que Rancagua cae en manos de los realistas, el territorio chileno se pierde y hay que recuperarlo para poder seguir luchando contra los realistas. Pero se agrava mucho más la situación porque en el norte, la expedición del norte, en los combates que estábamos llamando en Salta, Tucumán, Salta, Jujuy, las tropas patriotas son vencidas en Zipizape. Así que ahí la realidad es que San Martín se encuentra con que tiene que cambiar su proyecto de cómo enfrentar a los españoles. Y ahí empieza a masticar la idea de formar un ejército pequeño, en buenas condiciones, para poder pasar la cordillera, llegar a recuperar Chile y desde Chile, por vía marítima, culminar en el Perú, que está el virreinato del Perú y es digamos, el lugar fundamental de donde salen todas las expediciones realistas. Para ese entonces tenemos algo concreto. El Consejo de Regencia y luego el rey Fernando VII han decidido no aceptar ningún acuerdo con los americanos, ninguna negociación. Más de una vez San Martín y otros quisieron negociar con el monarca español diciéndole: ¿por qué no crea una región autónoma con un rey que ustedes lo pueden designar? Y seguimos unidos. Pero el rey Fernando VII, que era un hombre que no estaba a la altura de la circunstancia, pequeño de mente, absolutista, se puso en cabeza dura y decidió seguir atacando a sus hermanos, en definitiva. Este es otro argumento que hay que tener en cuenta. La guerra entre españoles y patriotas fue fundamentalmente una guerra entre amigos y enemigos, sino una guerra entre hermanos, una guerra civil. ¿Por qué? Porque en un bando, posiblemente, el bando, vamos a decir, patriota, estaban peleando el hijo y en el otro bando estaba peleando el padre, ¿sí? Porque unos defendían al monarca y otros defendían la autonomía y que no fuera el rey Fernando VII el que gobernara esta región. Habían esas diferencias. No pasaba porque considerábamos a los españoles como nuestros enemigos. Eran nuestra familia que estábamos enemistados, con diferencias. ¿Se entiende? Una guerra civil, dolorosísima. A nadie le gusta y eso deja mucho daño. San Martín dije que empezó a preparar un ejército pequeño, pero acá en Mendoza no había, Cuyo, no había nada. Seguimos, ahí ven, preparación, esfuerzo. Había que preparar todo, traten de imaginarse. Una provincia pequeña, provincias pequeñas como hoy, que había que hacer los paños, la tela de los soldados, que había que fabricar cañones. Para ello sacaban las campanas de las iglesias, las fundían para hacer los cañones, que había que hacer la pólvora y para ello había que colocar salitre, que tengo una información parcial, no está confirmada, se traía de Córdoba a Santiago del Estero el salitre, pero no era suficiente y se optó por sacarla de esta zona. Pero el aporte, y empezó San Martín a pedirle la ayuda de todos los jóvenes, entre 14 años hasta 40,
todos tenían que formar parte del ejército. Así, exigiéndole a todo el mayor sacrificio. El hombre que tenía mucho dinero tenía que aportar y aportaba mucho. Las mujeres, como ustedes ven en el monumento al Cerro de la Gloria, entregaron sus joyas y las entregaron no tan voluntariamente como se suele decir. Resistiendo, le exigió y entrega las joyas como debe ser, porque esto es una situación difícil. No es tan simple. Y mientras hacía eso, preparaba cañones, preparaba soldados, a los granaderos, que sería la caballería, los mejores granaderos, los mejores hombres a caballo, vinieron de San Luis. A ellos los preparó San Martín, con Necochea, Lavalle, Cera, todos esos que son buenos militares, en el campo del Plumerillo, pero con esta característica. Ponía melones o sandía en un lugar determinado y corriendo al caballo tenían que agarrar la espada y llegar a ese lugar y cortar el melón o la sandía a la mitad, que vendría a ser la cabeza del enemigo. Hay que tener fuerza para sostener ese sable, esa espada y para cortar. Y así fueron adquiriendo, y esos granaderos fueron de primer nivel como soldados, y los preparó San Martín. San Martín exigía al director supremo del país, que vivía en Buenos Aires, por alrededor, decía: deme más, necesito más dinero, necesito esto, necesito más. En un momento dado, pues el rey le dice: basta, ya, no me pida más. Si quieren, voy yo mismo a trabajar allá, a acompañarlo. Pero en esto, dice, son cosas que hay que defender la patria. Se lo voy a leer con texto de San Martín, si me permiten. Porque en ese momento Godoy Cruz, que era el diputado que estaba en el Congreso de Tucumán, estaban reunidos desde mayo, y era julio, desde marzo, llevaba mayo, y nadie, no se decidía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no logramos la independencia? San Martín decía: ¿cómo vamos a estar peleando contra un señor que es el rey si seguimos siendo vasallos? Es hora de una vez por todas que nos declaremos la independencia. ¿Qué relaciones podemos emprender cuando estamos de pupil? Seguimos siendo vasallos. Ánimo, dice San Martín, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Y como Godoy Cruz le contesta, dice: mire, esto de declarar la independencia no es soplar y hacer botella. Entonces le contesta San Martín: ¿qué es? San Martín le contesta: veo lo que usted me dice sobre el punto de la independencia, no es soplar y hacer botella. Yo respondo a usted: mil veces me parece más fácil hacerla con un americano que hacerlo solo. 6 meses contamos de revolución y los enemigos victoriosos por todos lados nos oprimen. Amigo mío, si queremos salvarnos es preciso hacer grandes sacrificios. Empezó a preparar, como le dijo, y ese sacrificio implicaba también declarar la independencia y hacer todo ese esfuerzo. Pero quien mejor lo ha descrito así, poéticamente, por eso le dije: vamos a ayudarnos con la poesía, quien mejor lo ha hecho es un poeta puntano, se llama Antonio Esteban Agüero, que se llama la poesía Digo al llamar. ¿Pueden seguir? Y vamos a poner el sonido. Digo el llamado. Y después en caballos redomones que urticaba la prisa de la escuela, galoparon los chafis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general de San Martín espera,
que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América, y firmar a Dupuy sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula, y los chasquis partieron con el poncho como un ala flotando en la carrera hacia todos los rumbos provinciales, por los caminos de herradura o huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta, llegaron hasta el morro por la tarde, y por el agua cabalgaron renca, y entregaron mensajes en la Toma, en la Carolina y la Estanzuela, en las villas de Merlo y Piedra Blanca, en el Paso del Rey y Fortaleras, en Nogolí también y San Francisco, en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, y en velorios, bautizos y cuadreras, donde quiera paisanos se juntaran en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada o poladera, o la hoz que segaba los trigales, o la taba y el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el pelar o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la hierba, para ir hasta el valle de las chacras, donde oficiales anotaban levas, y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle: vuesa merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños, ni vacada, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. De Mendoza llegaban los mensajes breves de dura y militar urgencia: necesito las mulas prometidas, necesito 1000 yardas de valleta, necesito caballos, más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la cuna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más carros y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito venda, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas para el acero de las bayonetas, necesito los cuernos para chifle, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el hambre para más gloria de la Madre América. Y San Luis obediente respondía, ahogando en la sed y la miseria, río oscuro de hombres que subía, oscuro río, humanidad morena, que empujaban profundas intuiciones hacia quien sabe que remota meta. Entre tanto el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas, y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin hombres esperando en San Luis del Venado y de la Sierra.